El presidente Bukele exhibe las mentiras del gobierno mexicano al incriminar a El Salvador en el polémico caso de la narcoavioneta. Ese no es asunto mío. Bukele desmontó la mentira del secretario García Harfuch, que aseguró que la narcoavioneta salió de El Salvador. Mire, pedazo de desgraciado. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que no hay que politizar ni tomarse tan a pecho el errorcito de Harfuch, porque fue sin querer queriendo, como diría el Chavo. Fue sin querer queriendo. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y los gorgojos de la oposición y la prensa anti-Bukele no desaprovecharon esta oportunidad para seguir destilando mentiras. El todólogo y experto en avionetas de Gollum Aguilar, que sabe de todo y si no se lo inventa, se sacó de la manga mentiras tras mentiras sobre el tema de la narcoavioneta. Aseguró que salió de Panchimalco o de San Marcos, que tenía matrícula salvadoreña y que un pajarito le contó hasta con cuánto habían fuleado de combustible el tanque. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y en tu sección favorita, Las Calientitas, premian en España al Brian Avelar. ¿Qué? Uno de los pseudoperiodistas incómodos que quedó ardido con Bukele porque el presidente siempre lo agarraba de base. Mi nombre es Brian Avelar, soy periodista de revista Factum. Otro, de George Soros, sí. ¿O no? Sí, nos financia la Open Society Foundation. ¿De George Soros? Sí, de George Soros. Ah, Sí. ok, perfecto. Sí, O sea, de hecho, compañerito no es de gato encerrado del Faro, no es ¿verdad? secreto, no es secreto, presidente, lo tenemos en nuestra página. No, pero no nos quieren entregar los documentos. Tus amigos del Faro, que también son financiados por George Soros, no nos quieren entregar los documentos de las donaciones que Bueno, reciben George pregúntele a Soros. los amigos del Faro. Pero a ti también te vamos a preguntar, porque son Ok. dinero que están recibiendo de una fundación y no se me están declarando impuestos. A besarle el anillo a su jefe. Y otro parásito de la prensa carroñera también salió huyendo de El Salvador. Ni me sorprende. Se trata del presidente de la apestosa APES, Sergio Arauz, quien también se fugó del país por temor a que lo capture la dictadura. Con este ya van más de 50 parásitos autoexiliados a Guatemala, que andan en busca de asilo porque desde que se les acabó el chorrito de la USAID, andan queriendo dar lástima para que otra ONG los patrocine al Club de los Mantenidos. Que coman mierda. Soy José Valladares y esto es un nuevo episodio del show de José Youtuber, la mezcla perfecta entre noticias y humor. Te lo pudieron haber contado antes en todas partes y en todos los canales, pero nadie como José Youtuber. ¡Comenzamos! Esta semana se puso bueno el desvergue político entre El Salvador y México. Y es que en fútbol no les ganamos, pero en política el presidente Bukele le viene metiendo golazo tras golazo al gobierno de Claudia Sheinbaum. De vergue. Todos escuchamos la noticia polémica de la semana. La narcoavioneta con 400 kilos de cocaína capturada en Colima, México, que según los primeros informes había sido detectada a 200 kilómetros al sur de San Salvador. Pues varios medios de la prensa chayotera se dieron a la tarea de tergiversar la información, asegurando en sus titulares que la narcoavioneta había despegado de suelo salvadoreño. ¡Qué hijo de puta! El Diablo de Hoy, la YSKL, Infobae, la Chucha Gráfica y hasta el director del Faro, Carlos Dada, comenzaron a difundir las fake news dando por hecho de que la narcoavioneta había despegado desde El Salvador. Como ya es costumbre, estos desinformadores profesionales de la prensa chambrosa nunca se toman la molestia de verificar la información, es decir, de realizar el respectivo fact-check antes de publicar la nota, porque su trabajo sucio consiste en sacar en el menor tiempo todo lo que pueda perjudicar al gobierno de Bukele, sea verdad o sea mentira. Y es que no son periodistas, son especuleros, que diga, especuladores, son amplificadores de fake news. Solo ven cualquier información que pueda afectar a Bukele y ¡pum!, le dan a enviar sin ni siquiera tomarse el tiempo de comprobar nada. Por eso les digo, no son periodistas, son chambrólogos, no informan, deforman. Y lo peor, que cuando se les desmiente, no tienen la decencia de rectificar el error ni de pedir disculpas a los condenados. No sé, me indigna. Pues así tal cual ocurrió en el controversial caso de la narcoavioneta. Y a pesar de que los primeros informes de las autoridades mexicanas decían claramente
claramente que la avioneta había sido detectada a 200 kilómetros al sur de San Salvador. La prensa anti-Bukele retomó ese dato y lo manipuló, asegurando que la droga procedía de El Salvador con tal de incriminar al gobierno del presidente Bukele. Pero resulta que este caso fue escalando, ya que no solamente fue la prensa chayotera los que ayudaron a tergiversar esta información, sino que el mismo gobierno mexicano, a través de las declaraciones de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reforzó la falsa narrativa y las mentiras de la prensa anti-Bukele. El mismo García Harfuch aseguró en la mañanera que la narcoavioneta capturada procedía de El Salvador. En Tecomán, Colima, derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo detectó una aeronave procedente de El Salvador que transportaba 428 kilos de cocaína y fueron detenidas 3 personas. El costo de la droga es de 96 millones de pesos. La gran pregunta era, ¿a García Harfuch se le chispoteó? ¿O intencionalmente el gobierno mexicano trató de incriminar a El Salvador y al gobierno de Bukele en este caso de narcotráfico? ¡Se me chispoteó! Pues como ustedes saben, el presidente Bukele, antes de desmentir una fake news o un chisme de sus detractores, lo primero que hace como estratega es reunir toda la información, reunir todas las pruebas y reunir todos los argumentos antes de salir a dar un pronunciamiento oficial. Es decir, que no sale antes de tener todos los pelos de la burra en la mano, como debe de ser. Por supuesto, los gorgojos que no tienen nada que hacer quisieran que el presidente contestara 2 minutos después de cada chambre que le inventan. Creen que el presidente es bombero para pasar apagando a cada rato cada llamarada de chambre que se sacan los gorgojos de la manga. Está medio apendejado. Pero pobrecitos los opositores, hay que entenderlos. Nunca han sabido cómo funciona la comunicación política. Se la llevan de vivos, pero son bien pasmaditos. Y por eso siempre quedan en ridículo. Qué vergüenza. Pues hasta que tenía toda la información detallada en su escritorio, es que el presidente salió a desmentir con pruebas y no con chambres, con datos y no con relatos, y a exigirle una rectificación al secretario García Harfuch y al gobierno mexicano por la mentira que habían dicho. Lo que dijo el secretario Harfuch es falso, puso en mayúsculas el presidente. El 3 de julio a la 1 p.m, Costa Rica reportó una traza sospechosa al noroeste de su territorio. La traza de la avioneta ingresó a Costa Rica, desapareció del radar y luego apareció nuevamente en el Pacífico. Nuestros radares no registraron ningún contacto aéreo dentro de nuestro espacio. En la imagen se visualiza la ruta muy al sur de El Salvador y Nicaragua. Esta traza fue confirmada por Estados Unidos, quienes monitorean el tráfico aéreo ilícito en la región, y su informe dicen que la nave sobrevoló el Océano Pacífico, pero jamás tocó territorio salvadoreño. Un dato muy importante que todos han omitido, incluyendo la prensa y el gobierno mexicano, ha sido publicar los nombres y nacionalidades de los tripulantes. Los 3 son mexicanos. ¿Por qué? Porque El Salvador no encubre ni tolera el narcotráfico. Como ustedes comprenderán, casi que les dice Bukele. No lo hicimos antes ni lo haremos ahora. Exigimos al gobierno de México una aclaración y una rectificación inmediata respecto a las declaraciones emitidas por el secretario Harfuch. Procederemos a llamar a nuestro embajador en México a consulta por esta situación delicada. Vaya señores, con los pelos de la burra en la mano, con todas las pruebas, es que el presidente se pronunció. Para cerrar el hocico de todos los chambrosos y las chismosas que tergiversaron esta nota a pura especulación, porque así trabajan, a pura especulación, a pura conjetura, a puro rumor y a pura fuente de los deseos. ¡Sinvergüenza! Pero que los gorgojos chambrólogos tergiversen las noticias es irrelevante. Aquel gran problema es que el gobierno mexicano estaba mintiendo sobre una información extremadamente delicada. Como les repito, la gran pregunta es, ¿García Harfuch mintió deliberadamente o fue sin querer queriendo? Casi de inmediato, al verse exhibida la mentira, ¡Ya nos exhibiste! García Harfuch salió a responderle al presidente Bukele con una aclaración a medias en relación con lo publicado por el presidente Bukele sobre la aeronave asegurada en Tecomán, Colima. Preciso lo siguiente: derivado de labores de vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano, personal del Senavi detectó el 3 de julio del 2025 una traza de interés a 200 kilómetros al sur, a la altura de San Salvador, como puede verse en la gráfica de seguimiento de la aeronave. Pero esa fue la única
única aclaración que hizo García Harfuch, el dato que ya conocíamos, que a 200 kilómetros al sur de San Salvador había sido interceptada la aeronave. Además, aceptó que los 3 detenidos son mexicanos. Sin embargo, en ningún momento pidió disculpas por la grave acusación que hizo, ni tampoco aclaró que esta narcoavioneta nunca tocó el suelo salvadoreño. Es por eso que el presidente Bukele les volvió a pedir una aclaración más precisa que exonere completamente a El Salvador de este caso de narcotráfico. Señor secretario, con todo respeto, la información que usted comparte es real, pero omite señalar que no existe ningún indicio de que la aeronave proviniera de El Salvador. Por el contrario, no se trata de una aeronave salvadoreña ni contaba con tripulación salvadoreña. Le podemos conceder el beneficio de la duda de que se le chispoteó, pero esperamos una aclaración más precisa. Debe quedar absolutamente claro que no hay indicio de que esa aeronave haya partido de El Salvador, ni que alguien del Salvador esté vinculado con este cargamento de droga. El siguiente día, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada al respecto y se hizo la que la Virgen le hablaba. Dijo que ya no iban a hablar del tema porque no querían politizarlo y que nunca hubo mala fe de parte de ellos. Presidenta, no sé si hoy en la mañana, durante la reunión que tiene con su gabinete de seguridad, se abordó el tema sobre este malentendido, al parecer, de la avioneta que fue detenida por autoridades mexicanas, que se dijo... Ya lo aclaró el secretario. No hay que hacer un tema político de esto. Ya lo aclaró el secretario y ahí no vamos a polemizar sobre este tema. Caes mal, mija, caes mal. Pues ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una carta al gobierno del presidente Bukele donde por fin se disculparon. La Secretaría lamenta los sucesos del día 8 de julio y precisa que no hay señalamiento que indique que el vuelo de dicha aeronave tuviese su origen en El Salvador, ni de que persona alguna de ese país estuviese vinculada con el incidente. El presidente Bukele agradeció la aclaración y espera que todos los medios mentirosos que difundieron esta noticia falsa rectifiquen su error. Aunque dudo mucho que rectifiquen estos caras duras. Hasta ya andaban sacando una avioneta del 2019 para seguir engañando al público. ¡Qué paloma! Pero según algunos analistas, y poniéndonos un poquito conspiranoicos, ¿será que se habrá tratado de un malentendido? ¿O que se le chispoteó a García Harfuch con los términos que utilizó? ¿O es que el gobierno mexicano deliberadamente buscaba lavarse las manos y aprovecharse de esta nota para con un juego de palabras incriminar al gobierno de Bukele en este caso de narcotráfico? Las grandes preguntas que quedan en el tintero son: ¿por qué el secretario García Harfuch omitió en un primer momento mencionar la nacionalidad de los tripulantes de la narcoavioneta? ¿Por qué no aclaró que tenía matrícula costarricense? ¿Por qué decidieron omitir detalles de la ruta de la narcoavioneta si ellos desde antes tenían toda la información? ¿Y por qué prefirieron solamente mencionar a El Salvador? ¿Acaso el gobierno mexicano, que en secreto a voces sabemos que está coludido con el narco, buscaba encubrir a los verdaderos responsables, echándole la culpa al gobierno de Bukele? Saque usted sus propias conclusiones. Algo huele muy mal. Y como usted sabe, la oposición gorgoja son como las vecinas chismosas de la cuadra, intrigosas y venenosas, que como no tienen nada bueno que hacer, solo pasan en el chisme, con las lenguas viperinas, haciendo teléfono descompuesto, solo ven a una muchacha de la mano con el novio y ya se inventan que está embarazada, y de una cosita se agarran para exagerar el chambre. ¡Qué hijo de puta! Pues la chambrosa número 1 de la oposición es el todólogo de Marvin Gollum Aguilar. Mire usted, él es experto en economía, experto en geopolítica, experto en seguridad, experto en educación, experto en temblores, experto en lluvias, experto en carreteras y ahora experto en aeronáutica. No, hombre, una cosa hermosa le gana al Juan Camaney del Chino Flores. En lo único que no es experto Gollum es en controlar la caída de cabello. ¡Ajá! ¡Se mamó! Y es que este especulero, que diga especulador profesional, se inventó toda una telenovela en el caso de la narcoavioneta. Salió asegurando, como que lo vio con sus propios ojos, que la avioneta despegó de Panchimalco, de San Marcos o de Santo Tomás, dijo. Además dijo que sus fuentes le contaron que tenía matrícula salvadoreña y hasta sabía cuánto combustible tenía el tanque. Hágame usted el favor, este está más informado que la Pati Chapoy. Oigamos las especulaciones del especulador Gollum Aguilar. Ahora, contemos el caso de la avioneta. El caso de la avioneta, dicen, sale de la zona sur de San Salvador. Esto es Panchimalco, San Marcos, Santo Tomás, el aeropuerto de Comalapa, ¿no? La matrícula de la avioneta es YS.
es decir, es las siglas internacionales que se le asignan a las aeronaves que tienen su registro en El Salvador. El combustible era para 300 kilómetros, lo que llevaba el tanque, ¿verdad? Se iba tanque lleno. No lo sé, Rick, parece falso. Oigan a este, es que dejó Pachito a los mitómanos de Marciano Larín y a la Ingrid Escobar. Se lo llevó de encuentro en la materia de charlatanería. Es que son tan mentirosos que yo no entiendo cómo hay gente dunda que le sigue creyendo a estos opositores. Y Julio Villagrán le sigue dando micrófono. Si evidentemente solo son chambrólogos, como toda la prensa carroñera de este país. Adelantan juicios sin evidencias. No verifican lo que dicen. Y aseguran cosas solamente porque un pajarito les contó. Y lo peor que son tan descarados que son incapaces de salir a pedir disculpas y a rectificar cuando son desmentidos y cuando son puestos en ridículo. Es por eso que toda la oposición no tiene ni un ápice de credibilidad, porque siempre los desenmascaran. Son embaucadores profesionales. Dense cuenta. Y a los youtubers querían pasarles el filtro cuando ellos son los mentirosos. Es que a este Gollum solo le faltó decir que él llenó el tanque de la avioneta allá en Panchimalco. Placas de la avioneta son costarricenses también. Es lamentable que la información, un saludo para nuestro colega panelista Marvin, que le están pasando información mentirosa para que tengamos más cuidado la próxima vez, porque hasta él afirmó que eran unas placas salvadoreñas, incluso la capacidad de combustible. Soy una vergüenza de mi especie. Esto es algo que yo entiendo, quizás por eso el presidente está exigiéndole a México que diga que no despegó de aquí la avioneta. México no lo va a hacer. Es porque ¿Cree que México no lo va a hacer? No lo va a hacer. O sea que la embajadora, si va a regresar hasta que México se disculpe, yo diría que mejor se traiga todo para El Salvador, porque aquí se va a quedar a vivir ya. Entonces México no se va a retractar, no se va a disculpar de lo que ha dicho. Andas valiendo verga. Pues si después de la carta de disculpas de México no le quedó claro a Gollum Aguilar y a todos los especuladores chambrosos y expertos en aeronáutica de la oposición, un medio mexicano serio llevó a un verdadero experto en la materia y desmintió todos los chambres de Gollum Aguilar. Lo de la matrícula, lo de que salió de Santo Tomás y de San Marcos, menos lo de la gasolina, que dice Gollum que él vio cuando la estaban fuleando, Dios guarde. Efectivamente, lo que dice el presidente del Salvador, Nayib Bukele, es esa aeronave no despegó ni tocó suelo en El Salvador. Sí, de acuerdo a lo que hay de información hasta este momento, es correcto. Así es. Incluso lo afirma así el comunicado en conjunto publicado desde el 4 de julio. Y si observamos en la imagen que tenemos ahí en pantalla, la aeronave tiene ahí unas siglas que contienen la matrícula. Comienza con las letras TI. Eso quiere decir que el registro de esa aeronave está hecho en Costa Rica, que confirma más los dichos del presidente de El Salvador. Vaya, señores, veremos con qué chanchada sale el experto de Gollum Aguilar, pero ya se le aclaró. No despegó ni de Panchimalco, ni de San Marcos, ni de Santo Tomás. Tampoco tenía matrícula salvadoreña, por lo que este caso nuevamente deja en ridículo a toda la prensa chambrosa y a los gorgojos farsantes. Se les cayó la mentira en una misma semanita y volvieron a quedar expuestos y burlados. Tengan para que se entretengan. Game over. Libérenlos ya. Perdón, yo no soy pobre, pues, pero es por mi nivel de ingreso. Dios me guarde. No, absolutamente prometido. Nada. ¡Qué hijo de puta! Yo soy el que soy. ¡Qué malo! Son pasmados, pues. Una cosa hermosa. Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. Es como en el Bitcoin. Así las cosas, señores. Déjeme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo huele muy mal. Allí te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas, el analista Aldo Álvarez, que le sigue dando sus buenas arrastradas a los gorgojos, realizó su respectivo análisis sobre este polémico caso de la narcoavioneta. Pero en su teoría, él sí cree que el gobierno mexicano pudo haber manipulado intencionalmente la información para dañar al presidente Bukele. Es que venir a pensar que la ingeniera Claudia Sheinbaum no sabía lo que iba a declarar su secretario a la hora en que ella normalmente da la mañanera todos los días es tener doctorado en ingeniería.
Por supuesto que sabía lo que iba a declarar y las palabras que iba a mencionar y cómo lo iba a decir. Y poner a un proxy, en este caso a su secretario de seguridad, a decir cosas que se sabían que iban a tener una consecuencia política, diplomática en El Salvador, es hacer algo con una intención de lograr un efecto determinado, especialmente cuando te pones a decir mentiras. O en el mejor de los casos, cuando te crees lo que tu secretario te está afirmando como cierto, cuando él mismo sabía que en el menor de los casos no estaba totalmente corroborado. Y un error de ese tipo en un secretario de seguridad que haga caer a un gobierno en un problema diplomático, se paga normalmente bastante caro, ¿verdad? Sí, con la destitución. Y que se vaya mucho a la chingada. Aquí tenemos un chivo expiatorio. Tenemos una avioneta que no trae tanto, a lo mejor es sacrificable y lo podemos usar para atacar al gobierno del presidente Bukele veladamente. No lo digo yo, pongo a mi proxy a que hable, a que diga una mentira y genero ese clima de desconfianza, ese clima de duda que aquí muchos opositores rancios han querido replicar y utilizarlo como noticia criminis. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. En otra calientita, el pseudo periodista de la revista Factum, Brian Avelar, fue premiado en España junto a César Fagoaga, director de Factum, por todo su gremio periodístico, con su más reciente podcast donde arremete contra el presidente Bukele. ¡Qué hijo de puta! Como ustedes recordarán, el Brian es aquel pato que Bukele siempre agarraba de base en las conferencias, y como ya es costumbre de este gremio, les toca premiarse y aplaudirse a ellos mismos como premio del consuelo, porque aquí en El Salvador la mayoría los repudia por prensa carroñera. Por convertir lo que en origen iba a ser un true crime en una historia escrita en tiempo presente sobre la llegada del autoritarismo a El Salvador. Caray. El Ondas es para humo. Murder and Silence in El Salvador, México y El Salvador. Recogen el premio los guionistas Brian Avelar, Fernanda Estrada y el director de la revista Factum, César Fagoaga. Gracias. Queremos que este premio sea un tributo a la verdad que viven decenas de miles de familias salvadoreñas que aún buscan a sus desaparecidos en los montes, en fosas clandestinas, y a las víctimas de la violencia estatal cuyas voces intentan ser sepultadas cada día por la propaganda oficialista. ¡Ay, ajá! Y que sea también un recordatorio de las voces que la dictadura de Bukele ya ha silenciado, pero que hacen eco en todos nosotros, como la abogada Ruth López, ¿qué? Inclaudicable defensora de derechos humanos encarcelada por decir la verdad. Hipócrita. Y la de tantos defensores de derechos humanos perseguidos, también por alzar su voz. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Y la de más de 40 periodistas que nos exiliamos de nuestro país para seguir contando historias como esta. Qué chistoso, Gopolito. Y hablando de los cagatintas de la prensa parásita, el presidente de la APES, la Asociación de Parásitos Especuladores y Sanguijuelas, Sergio Arauz, acaba de publicar su historia de dolor, su historia de sufrimiento, su historia de la Rosa de Guadalupe, de cómo también tuvo que escapar de El Salvador por miedo a ser capturado por la dictadura. Con este ya van como 100 plumas pagadas que se fueron de El Salvador, huyendo hacia Guatemala a pedir asilo para que alguien los mantenga. Ve qué bonito. Sergio Arauz, el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, salió de El Salvador de forma indefinida el 21 de mayo de 2025. Tenía 3 noches de no dormir en su casa por miedo a ser capturado. Pobre cosita fea. Sergio es también el subjefe de redacción del Faro. Eso explica muchas cosas. Tras las revelaciones hechas por los pandilleros publicadas en el Faro el 1 de mayo y las alertas de que la dictadura salvadoreña preparaba capturas contra los autores de la investigación. ¿Quién dice? El teléfono de Sergio fue bombardeado con llamadas de medios locales, medios internacionales, organizaciones defensoras de derechos humanos, colegas, familiares, amigos. Sergio terminó el martes 6 de mayo parado en la acera frente a la Fiscalía General de la República, en la Boca del Lobo, acompañado de un puñado de defensores de derechos humanos pidiendo información sobre la presunta investigación a periodistas del Faro. Es una de las cosas que me importa una hectárea de... En este momento, en un país en el que no hay garantías constitucionales, estamos en régimen de excepción, no hay derecho a la presunción de inocencia, no hay derecho al debido proceso, no hay independencia judicial, y básicamente no hay democracia y la Fiscalía actúa básicamente a control remoto a las órdenes del presidente que tenemos. Uy, sí, claro. Después de la captura de Ruth López, Sergio recurrió a sus fuentes para evaluar su propio riesgo. Le advirtieron que estaban preparando seguimiento y vigilancia a un listado de periodistas. Entre esos estaba él. El 21 de mayo salió del país acompañado por un colega del Faro. Este
es el nuevo modus operandi de todos estos chayoteros, de todos estos mercenarios de la información. El plan es dar lástima, igualitos que la Ingrid Escobar y como Juan Martínez, para que les den asilo y para que venga una ONG caritativa de estas zurdas a patrocinarlos. Porque como recientemente se les acabó el chorrito de la USAID, todos se quedaron desempleados. Y ese es el gran problema. No es que le tengan miedo a la persecución de la dictadura, esa es paja, es un pretexto. Lo que pasa es que se quedaron sin la minita de oro de la USAID y como ya no hay mareros, se quedaron sin trabajo. Por eso han huido todos en manada como ratas. Prácticamente todos se hacen los perseguidos políticos. Unos ni siquiera sabemos cómo se llaman y se hacen los perseguidos políticos porque lo que quieren es que otra ONG los mantenga y les pague todo. Les pague techo, les pague comida, les pague salario, les pague los viajes. Hasta el perico quieren que le paguen. Dios me guarde. ¿Por qué? Porque son una bola de mantenidos que no saben hacer otra cosa más que escribir mentiras y hacerse las víctimas. Aunque sea vender a nonas, pónganse. Buen negocio pueden hacer ahora que está cara la nona. No, pero como lo único que saben es dar lástima y para lo único que son buenos es para mentir, ahí andan llorando por la calle de la amargura para que una ONG se apiade de ellos y les pase un dinerito mensual a cambio de prostituir el oficio del periodismo. Si dicen que con el pisto que sobró de la USAID, con ese se han ido a Guatemala, pero como ya se les está acabando la papa, andan viendo a quién le sacan plata, los vividores. Pero es por mi nivel de ingreso. Y hablando de especuladores rumorosos y también de vividores, el experto en avionetas de Gollum Aguilar, a pesar de que lo desmintió el gobierno mexicano, a pesar de que están todos los informes de Estados Unidos, a pesar de que ya los verdaderos expertos salieron a desmentirlo, sigue ladrando contra el presidente, sigue sin aceptar que la babosada no salió de Panchimalgo ni de San Marcos, ni de Santo Tomás, y sigue creyendo que él sabe más que todos los expertos. Dios, ya cállate, que me desespera. La perra seguía y seguía. Pasó por territorio salvadoreño porque pasó, tendría que decir él, a 200 millas náuticas. ¿Ya? Correcto. A más de 200 millas náuticas. Ahí sí sería válido que él no estaba obligado, El Salvador no estaba obligado a intervenir en la interceptación de esa avioneta. Ahí sí está correcto. Pero a él le falla, yo no sé si se le olvidó o lo hace de manera intencional, de no poner a qué distancia de las 200 millas náuticas pasó la avioneta. Hasta aquí con esta edición del show de José Youtuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales que aparecen en pantalla: Facebook, X, Instagram y hasta en TikTok. Recuerda que puedes colaborar en la producción de este programa a través de PayPal y a través del botón de super gracias, por lo que sea tu voluntad. Bendiciones, bichotototes a todos los que dejan su super gracias. También puedes adquirir los productos de Don Prudencio al WhatsApp 666-6438. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José Youtuber que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial. ¡Hasta la próxima!